¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, cuando son las 11:08 de la mañana, a este programa Intereconomía Inmobiliario. Saludos para todos en este jueves en el que, bueno, pues siguen subiendo las temperaturas y parece que el tiempo no va a darnos tregua. Y mientras suben las temperaturas, hoy comenzamos este espacio con un dato que marca también la temperatura. Son los precios de la vivienda. Y sí, siguen subiendo. La subida ha sido de un 7% en el mes de marzo, mientras que la concesión de préstamos para esa compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3%, según anunciaba esta mañana ese dato que hemos conocido, que nos llega desde el Consejo General del Notariado. Lo que baja, lo que se enfría, son las compraventas de vivienda, que caen en marzo un 4,7%, cerrando un primer trimestre de año con descensos. Ahí el dato. Pero hoy también vamos a poner el foco en algunos de los grandes temas que están marcando la actualidad del mercado residencial. Vamos a hablar desde esa tensión del alquiler, desde la evolución de la inversión inmobiliaria, hasta esas nuevas oportunidades que ofrece la rehabilitación energética y el autoconsumo solar y también la eficiencia energética. Vamos a analizar las conclusiones del mercado residencial en este inicio del 2026. Bueno, ya llevamos medio año recorrido con MVGM. Vamos a conocer las tendencias de inversión y también la financiación inmobiliaria, también con el grupo Seneas, y vamos a descubrir cómo la figura del personal shopper inmobiliario está ganando protagonismo en el mercado. Vamos a hacerlo de la mano de Ingrés Inversión, una fórmula que cada vez es más demandada por compradores que buscan asesoramiento independiente y también especializado. Además, vamos a abordar una de las grandes herramientas que todavía es muy desconocida por parte de muchas comunidades de propietarios: los certificados de ahorro energético, que permiten recuperar parte de la inversión realizada en rehabilitación gracias al ahorro energético generado. Vamos a conocer cómo se solicita. Lo vamos a hacer porque nos va a acompañar esta mañana el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y vamos también a mirar a ese futuro de la energía y del ahorro en los hogares. Lo vamos a hacer con Cuántica, en un momento en el que cada vez más familias y empresas apuestan por ese autoconsumo fotovoltaico para reducir los costes y también ganar eficiencia. Así, con estos temas sobre la mesa, comenzamos un jueves más este programa Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. 11 minutos de la mañana. Saludamos a quienes nos acompañan en estos estudios de la radio. A Faustino García, director de residencial de MVGM. Bienvenido, Faustino. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien hallado. Gracias, Elena. ¿Qué tal Buenos todo? días. Bien. Todo muy bien. Un poquito de calor, ¿no? Exactamente. Estamos entrando, se nos ha adelantado el verano. Eso es. También se nos calienta, sobrecalienta el mercado del alquiler. Faustino, ¿qué es lo que está ocurriendo después de presentar ese informe del mercado inmobiliario que habéis hecho hace nada, tan solo unos días? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado del alquiler en nuestro país? Pues seguimos viendo que las rentas continúan subiendo, pero bueno, ya tenemos los primeros síntomas de que el mercado empieza a contenerse, ¿no? Estamos ya en unas rentas difíciles de asumir por muchas familias y tenemos los primeros síntomas de estabilización del mercado de alquiler. No obstante, seguiremos viendo durante el año 2026 incrementos todavía, sobre todo en los mercados más tensionados como pueden ser Madrid y Barcelona. Ahora hablaremos de este informe, de lo que está ocurriendo en el mercado, pero también nos acompaña esta mañana Sergi Lerma, él es director de Ingrés Inversión. Sergi, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, encantado de estar aquí. Bueno, nosotros hemos visto, a Faustino no le veía hace un tiempo, pero a ti te he visto la pasada semana en el SIMA. Sí, últimamente nos hemos visto bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el SIMA para vosotros? Bueno, una experiencia, la verdad, que muy acogedora, muy agradable, muchísimo público, muchísimo inversor y mucha gente queriendo conocer este sector de la inversión. Porque erais el primer año que estabais presente en esta feria, ¿verdad? Correcto, habíamos estado, digamos, desde la otra parte, desde el asistente, pero nunca hemos estado desde Expo. Y dijisteis, este año tenemos que estar. Sí, creo que era el momento. Con esta nueva compañía que habéis creado, que es Ingrés Inversión. Exacto, creo que ya llevamos un recorrido y que era el momento ya de hacer una aparición aquí en Madrid. ¿Haciendo qué?
Porque vosotros venís de Valencia. Nosotros venimos de Valencia, lo que pasa es que trabajamos para inversores de toda España, incluso de fuera de España, y hacemos todo el acompañamiento de inversión para que ese pequeño inversor pueda invertir de forma más controlada y más segura. ¿Sois una especie de personal shopper? Correcto, somos un personal shopper inmobiliario para comentar con el inversor todos los aspectos que le interesan a la hora de invertir y hacerle una estrategia personalizada para encontrar esa inversión de forma muy individualizada. Ahora hablamos, pero ¿cómo se encuentra el mercado, Sergi? Bueno, yo creo que es un buen momento aún para comprar. El mercado aún está al alza, como hemos comentado ahora mismo. Creo que durante este 2026 va a seguir creciendo y es un buen momento aún para comprar, aunque por supuesto ayer era mejor momento. Ayer, ¿sí? Bueno, ¿tú sabes lo que son los certificados de ahorro energético? Seguro que sí, ¿no? Seguro, sí. Seguro que sí, pero hay, bueno, seguramente oyentes que les suene la terminología, pero que no terminen de aterrizarlo. Aquí nos acompaña, decía Susana Pérez, ella es directora técnica del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Susana, bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, perfecto. Bueno, claro, hablando de CAE. Se llama CAE. CAE, eso es. ¿Qué son estos certificados? ¿Por qué son tan importantes? Porque acabáis también de firmar un acuerdo con Iberdrola y con la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? A ver, son dos cosas diferentes. Por un lado, firmamos ya en su día un acuerdo con la Comunidad de Madrid en la que nos constituíamos como ventanilla única para dar cobertura a los fondos europeos. Que esos fondos europeos se finalizan, la presentación de solicitudes se finalizó ya en diciembre de 2023, pero el marco regulatorio de los fondos se acaba ahora mismo el 30 de junio. Nos olvidamos ya de sí, nos olvidamos ya. Sí. De esos fondos Bien. sí, pero vienen más cositas. Vienen más cositas. Sí, sí. Bueno. Y por otra parte, hemos firmado un convenio con Iberdrola en el que nos hemos constituido como oficina de gestión de CAE. Ajá. Para facilitar al ciudadano, al particular, a que conozca este sistema y pueda tramitarlos con nosotros. Porque ¿qué es el CAE? Hablábamos antes, estamos charlando que son los grandes desconocidos, ¿no? Sí. Y significa muchísimo dentro de las comunidades de propietarios y de vecinos, ¿no? Porque Sí. se pueden pedir un certificado de ahorro energético y obtener, no es una subvención, no es una deducción fiscal, pero que realmente... y obtener un beneficio. El CAE es un certificado que lo que hace es precisamente te certifica los ahorros energéticos que tú has obtenido en tu vivienda o en tu edificio tras una rehabilitación energética. Entonces, el valor del CAE es de 1 kilovatio hora año, ahorro de año. Y una vez generado ese certificado por parte de la Administración, lleva un proceso burocrático, una vez generado, pues el poseedor de esos ahorros está en disposición de venderlos a los sujetos obligados, que son los que tienen que dar contribuciones energéticas de ahorro al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, ahora mismo... es un sistema que está abierto para toda la ciudadanía. Siempre que realices una rehabilitación energética en tu inmueble, puedes beneficiarte de este sistema. Y para eso el Colegio de Aparejadores ha abierto su oficina de sistema de CAES para facilitar estas tramitaciones. Porque al fin y al cabo, no voy a entrar aquí en una tramitación, en los pasos que lleva, porque tiene que pasar... Sí, vamos a hacer una simulación a lo mejor, ¿eh? Sí, sí, claro que sí, porque a lo mejor hay alguien que está escuchando y oye, le interesa a alguna comunidad de vecinos que tiene que hacer algún tipo de rehabilitación y no sabe por dónde empezar. Pues sí, no sabe por dónde empezar, vete al Colegio de Aparejadores, que nosotros te informamos. Vale, ¿y por dónde empieza? Alguien que tiene una comunidad de propietarios y que tiene que hacer una rehabilitación y que, pues quiere tener un certificado de ahorro energético. ¿Por dónde empieza, Susana? A ver, lo primero que tiene que empezar es contactar con un técnico. O sea, lo primero hay que ir a un técnico, saber exactamente qué es quien le va a informar sobre la situación de su inmueble. Una vez que ya ha contratado al técnico, estudiará energéticamente su inmueble, hará un certificado de eficiencia energético inicial y un certificado de eficiencia energético final o posterior, o como lo quieras llamar, una vez después, previsto más que nada, una vez que haya finalizado la obra. Se comparan esos dos certificados de eficiencia energética y se ve el ahorro que se puede obtener. Eso es lo principal. Te voy a preguntar, ¿qué ahorros puedo obtener con estos certificados? Depende de la actuación, depende de la actuación que realizas. Ahora mismo, si te parece, voy a poner la guinda del pastel, que es el tema económico. Ahora mismo los CAE que se están pagando entre 114 y 130 euros el megavatio hora.
Entonces, pues es un ahorro muy importante que, unido ahora mismo a los fondos europeos, las subvenciones que ya se acaban, a las subvenciones que van a venir, que ahora mismo abrimos el plan estatal también, pues a las deducciones fiscales, junto con el CAE, llega un momento que es que la rehabilitación energética te puede costar €1, como es el caso de una de las comunidades que nosotros tenemos, que le ha costado €1, tras poner en pie todas estas actuaciones. ¿Qué beneficios se obtiene esa comunidad, obtiene el colegio, obtiene, bueno, en general, ¿no? Hablando de sostenibilidad y eficiencia energética? Pues la comunidad de propietarios primero va a ver que el confort se revaloriza el inmueble, eso es lo principal. Va a ver que el confort en sus viviendas es mucho mayor, porque ahora mismo donde había unas ventanas o había un aislamiento deficiente, pues ya eso no existe. Y luego, aparte, el colegio de aparejadores, en su servicio, en su vocación de servicio público, lo que obtiene es simplemente un reconocimiento y dar un servicio a la ciudadanía. No perseguimos nada más. Nada más. Claro, estaba yo pensando, fíjate que esto sirve para obras en una comunidad de propietarios, en el caso de que sean fachadas, cubiertas, sustitución de calderas, de bomba de calor, y puede recuperarse parte de esa inversión. Sí. ¿Por qué es tan desconocido? ¿Por qué es tan desconocido? A ver, este sistema surgió el boletín, bueno, en el 26 de enero de 2023. ¿Vale? A partir de ahí, los grandes beneficiarios ha sido el sector industrial. En el sector industrial es muy conocido, pero en el sector residencial no es nada conocido, porque no se ha publicitado, porque no ha llegado a la sociedad, y porque es verdad que todos vamos en el día a día un poco como pollo sin cabeza y no nos metemos en estas historias. Entonces, la eficiencia energética, ahora se está apostando muchísimo tanto por la eficiencia energética como por la accesibilidad, y se están dando muchos fondos y muchas ayudas para poder realizar estas actuaciones en nuestros inmuebles. Entonces, ahora es el momento. Si no es una subvención, no es una deducción fiscal, ¿esta tramitación qué significa para la comunidad de propietarios? Es una venta. Es una venta directa. Es una venta. Tú estás vendiendo tus ahorros, aunque suene intangible, porque es una cosa que dices, pero ¿a quién le entra en la cabeza que yo voy a vender mis ahorros? ¿De cómo? ¿Dónde? Porque es totalmente intangible. Pero sí, señores, se pueden vender los ahorros. Y se venden, de hecho. ¿Y cómo ha sido esa implementación del CAE? Decíamos, 2023, salida al mercado, si me permites decirlo así. ¿Cómo ha sido esa adaptación del CAE a en este caso, al modelo residencial? Pues mira, en 2023 te puedo decir que se presentaron 6 solicitudes. 6 solicitudes. Estos datos son derivados del último informe que ha hecho el MITECO, que es el órgano competente en el sistema CAE, de 31 de agosto del 2025. Entonces, ahora mismo se han pasado de 6 expedientes a, te digo exactamente la cifra, que no me la sé, al 31 de agosto, 6 expedientes que generaban 12 gigas de ahorro, hemos pasado a 4.379, hasta el último informe, que es en agosto del 2025. De los cuales, ¿quiénes va en cabeza en ahorros energéticos, que es lo que importa? Es la Comunidad de Madrid. Somos los que más apostamos por la figura del CAE. Entonces, pero el resto también de España se puede aplicar. Sí, ¿no? entonces es a nivel nacional. De hecho, la comunidad autónoma que más expedientes presenta, por ejemplo, es Castilla y León. Pero en proporción, claro, se ahorra más en Madrid porque los expedientes presentados pues son mayores. Entonces generan mayor ahorro. Bueno, es una comunidad de propietarios, o alguien que tenga, no sé, una vivienda o un bloque de viviendas para rehabilitar y quiera hacerlo a través del CAE. Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde empieza? Hemos dicho ir al colegio, pero ¿por dónde empieza? Pues, ¿qué se necesita? Los certificados de eficiencia energética. Nada más. Tramitación. Eso es. Ponerte en contacto con un técnico que te genere los certificados de eficiencia energética. Muy importante tener toda la documentación antes porque hay una serie de documentos, como son las fotografías, que si no las tienes de origen, es decir, yo antes tenía, por ejemplo, una caldera de gas, ahora voy a cambiar a una aerotermia, yo tengo que tener esas fotografías de caldera de gas. Si no, ya no tenemos CAE. Y haber pasado las ITES, entiendo, haber pasado, bueno, eso ya
tipo de control. ¿No? Eso tiene que pasarlo sí o sí. O sea, ahí no hay nada que objetar. Bueno, hablando de ahorro energético, quiero hablar con una compañía que es especializada precisamente en autoconsumo fotovoltaico. Yo no sé cómo ha sido Baiseda Soluciones Energéticas, no sé cómo ha sido estos últimos años para Quántica. Aquí tenemos a Leonardo Robesti, responsable de autoconsumo residencial de Quántica. Leonardo, bienvenida. Leo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Qué Elena. tal, todo muchas bien? Gracias, sí. Primera vez en la radio, decía Susana también. Primera vez, sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, decíamos, ¿qué hacéis vosotros, Leonardo, en el mercado? ¿Qué hace Quántica por ese mercado residencial aquí en España? Bueno, nuestra función principal es ofrecer a los clientes, sistemas fotovoltaicos que lo ayuden a ahorrar en su factura eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, asesorándolos en lo que es su consumo, qué consumo tienen, haciendo un estudio técnico de su tejado, qué capacidad tenemos para instalar placas fotovoltaicas, cuántas vas a necesitar, y en función a eso ya empezamos a hablar con ellos de ahorro. ¿Y cómo se adaptan los hogares a esta fuente de energía? Es muy difícil hablar de fotovoltaicas, hablar de placas, hablar de... No sé si estamos o está de moda en este momento el autoconsumo o no. Sí, está muy de moda. Ya de hace unos 4 o 5 años para acá, la fotovoltaica antes era muy desconocida. Hoy en día nuestros clientes y familias saben mucho de fotovoltaica. Nosotros seguimos asesorándolos con las mejores soluciones, equipos. ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero, técnicamente, que tengan un tejado. Eso es fundamental. Fundamental. Un tejado, un área donde colocar esas placas. Sí. Y no es solamente colocar las placas, sino orientarlas bien hacia la radiación solar. El mejor sur que podamos conseguir para colocar estas placas. Una vez colocadas estas placas y habiendo hecho un estudio de su factura eléctrica y sus consumos, o sea, sus hábitos de consumo, ya empezamos a hablar de cuántas vamos a colocar, cómo las vamos a colocar, si requerimos o no baterías, Hay que ser muy sincero en eso. La gente que hace vida de día y de noche, se les habla de batería. Los que no están de noche en su casa, pueden prescindir de ello, pero siempre es bueno tenerlas. ¿Cómo se prepara una vivienda para unas placas solares? Decías, poner primero una que tenga tejado, pero ¿cómo se hace ese estudio realmente para ese autoconsumo en una vivienda? Bueno, lo primero que hacemos, tenemos por supuesto en Quántica un equipo de técnicos comerciales que hacemos esa visita a la vivienda, vemos su tejado, es muy sencillo colocarlo, prácticamente en todas las viviendas se puede colocar un sistema fotovoltaico, siempre que dispongan por supuesto de un tejado. Ubican las placas, hay que ir después a un equipo que se llama inversor, que es el que te convierte esa corriente continua en corriente alterna y vamos a decir, la drena a tu cuadro eléctrico de tu vivienda. No es invasivo, es muy sencillo de hacer, nada más necesitamos, como te comentaba, ese espacio, ese estudio que hacemos de colocación, estudiar también temas de sombras, Tenemos que ver que no nos produzcan sombras para que no baje la producción de esas placas. Ubicamos un equipo que se llama inversor y de ahí nos vamos directamente al cuadro eléctrico. Y el cliente empieza a disfrutar de energía fotovoltaica y ahorrar no pagando kilovatios, sino los que producimos directamente nos los estamos ¿Qué significa esta fuente de energía hablando de ahorro energético? ¿Qué puede significar? ¿Qué puede, perdón? Significar el ahorro de energía para este ahorro energético. ¿Cuál es el ahorro energético de esta fuente de energía? Es muy sencillo, vas a dejar de pagar kilovatios a tu empresa que te suministra los servicios eléctricos. Y una vez que dejas de pagar kilovatios, estás ahorrando, pudiendo llegar hasta tener un ahorro total, una independencia total de ahorro en tu factura. ¿Y está muy desarrollada esta tecnología en España con respecto a otros países, por ejemplo, la Unión Europea? Sí. Tenemos los medios técnicos, tenemos la última tecnología. Estamos poniéndonos ya a la par de ciertos países,
ejemplo, Alemania, Países Bajos, Francia, que ya nos llevan algún año o algún tiempo más que el que lleva España, pero España va a una velocidad increíble y creo que dentro de nada estamos a su nivel. Aparte de que tenemos un país con una radiación solar excelente, ¿okay? Lo cual, bueno, ha hecho que esto se dispare de esta forma. Por eso somos fuente de turismo siempre, ¿no? Sí, señor, el sol, el país del sol es el país del sol. Sí. Y decías, eres venezolano e italiano. Sí. No. ¿Cuántos años llevas en España? 24 años hago este año ya. Ya te quedas aquí, no te marchas. No. Te quedas aquí a vivir. Va a ser difícil que me vaya y que me echen también. En parte por el sol. Sí. Bueno, ahora seguimos hablando porque quiero hablar del estudio que hablaba al principio con Faustino García. Y puedes hablar conmigo también de CAES y de instalación solar, porque lo he instalado en mi casa y soy usuario. ¿Tú eres usuario de Sí. Y la verdad es que encantado. Tanto de paneles solares, baterías, aerotermia, con lo cual conozco muy bien el proceso. ¿Es muy difícil ese proceso? No. ¿Es sencillo? Es sencillo la instalación, el cálculo. Lo que sí que es verdad, que hay que tener paciencia con las ayudas, porque bueno, las ayudas de los fondos europeos a mí me tardaron más o menos 2 años en recibirlas, pero... ¿Tanto tiempo, Susana? Sí. 2 años. Ha sido un proceso complejo de mucho volumen, además. Y además de un contenido técnico muy importante, que daros cuenta que es la primera vez que estos fondos europeos se planteaban en España. Hasta que ha salido y salió un poquito tarde, pues hemos ido acumulando retrasos. Pero compensa con creces. Hay muchos meses que mi factura eléctrica es 0. Y tengo coche eléctrico, depuradora para la piscina... Pero ayuda de calor, ayuda al sol, donde tengas de la vivienda da bien el sol, ¿no? Pues tampoco tengo la mejor orientación, pero aún así produce suficiente. Sí, compensa. Compensa, bueno, mira qué alegría. Te produce una satisfacción además tremenda. Producir propia energía. Esto de no pagar electricidad, ¿no? De que la factura sea 0. Bueno, hablando de eficiencia energética y de todos los problemas que decíamos también que existen, ¿no? con las fuentes energéticas en este momento. Fíjate que es importante hablar de ello, porque hablando de ese camino decía, se acaba el 30 de junio esas ayudas, pero llegan más. Llegan muchísimas más. O sea que se puede seguir pidiendo. Sí. Lo que pasa que ahora el plan estatal ha salido hace unos días, están ahora mismo desarrollando, las comunidades autónomas tienen que desarrollar su orden para poderlas poner en marcha. Leo, porque estaba pensando, hablamos de una vivienda que está situada en el campo, pero aquí, por ejemplo, en Madrid se me ocurre que una comunidad de propietarios pueda poner placas solares en el tejado. ¿Lo puede hacer sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. ¿Sí? De hecho, ese es el nuevo reto que tenemos con las comunidades de propietarios, ¿okay? Todo lo que es vertical es un gran reto que tenemos ahora para colocarlo. Porque ¿cuál es el beneficio de esas placas solares dentro de lo que es una comunidad de propietarios? Primero, el ahorro en lo que son áreas comunes. ¿Okay? Autogestiona la energía. Sí, y después cada propietario también se beneficia, ¿okay? Todos los que participen en la colocación de estas placas se van a beneficiar en su factura, ¿okay? Está poco desarrollado, como te digo, es el nuevo reto que hay, ¿okay? A nivel de comunidades de propietarios, y estamos trabajando en ello. Bueno, y además existen ayudas de desgravaciones fiscales en el IBI, dependiendo de los municipios, ¿no? Sobre todo de cara a unifamiliares. Sí, sí, a nivel nacional tenemos la ayuda fiscal del IRPF, hasta un 60% de descuento y un máximo de 9.000 euros en 3 años. O sea que está muy bien. Ese 60% de descuento. Y después a nivel local, bueno, cada ayuntamiento, tú lo puedes correcto. Lo puedes decir, hay un plan de descuento en el IBI, que es muy interesante también. Hay ayuntamientos que te dan un 50% de descuento en el IBI durante 5 años. Ahora también con la colocación de baterías puedes ir hasta 2 años más de ese descuento. O sea que la amortización de un sistema fotovoltaico
es muy, muy rápida con todas estas ayudas que tenemos. Pues lo que estamos aprendiendo hoy, ¿eh? Estamos aprendiendo muchísimo. Faustino, yo quería hablar también de este informe porque decíamos que destaca el precio del alquiler medio sigue subiendo en Madrid y sobre todo lo hace también en Barcelona. ¿Por qué sigue siendo Barcelona ese mercado más tensionado de España? Bueno, porque ya lo venía siendo desde muchos años atrás, con los precios de alquiler más altos, y la verdad es que lo que está ocurriendo es que ese diferencial entre Barcelona y Madrid va disminuyendo, ¿no? Digamos que en Barcelona los precios han subido menos y en Madrid han subido más, con lo cual el diferencial cada vez es menor, pero veníamos de una situación de una diferencia de precios importante, ¿no? Allí hay mucha más presión de la demanda sobre la oferta. La oferta es muy baja en Barcelona y bueno, con las nuevas regulaciones que ha habido sobre el mercado de alquiler, ha disminuido más incluso la oferta. Digamos que el precio se ha contenido un poco, pero la oferta ha disminuido mucho, con lo cual la tensión sigue muy fuerte. ¿Cuáles son esas principales conclusiones que habéis destacado en este nuevo informe? Bueno, el mercado inmobiliario en España sigue siendo un mercado tensionado estructuralmente, con lo cual es difícil una corrección a corto, incluso medio plazo. Pero sí que estamos viendo unos primeros síntomas de que los precios empiezan a llegar a unos límites, ¿no? Las subidas cada vez son más pequeñas, pero basado principalmente no porque la oferta y la demanda casen, sino porque el esfuerzo tanto para comprar como para alquilar está llegando a los límites, ¿no? de capacidad. Hay que tener en cuenta que tenemos unas tasas de esfuerzo en el alquiler en Madrid y Barcelona que superan ya el 40%, ¿no? Con lo cual ya es complicado. ¿Cuáles son los fundamentales del mercado residencial en este momento? Porque estábamos hablando de esa moderación, hablamos del alquiler al alza, llegamos de que topará seguramente y probablemente dentro de un año o 2 años, quizá por un cambio de ciclo, pero ¿cuáles son esos fundamentales en los que se basa el mercado residencial? Pues los fundamentales, sobre todo, es como comentaba, que es una tensión estructural, ¿no? Tenemos una escasez de suelo finalista muy importante y caro, lentitud urbanística en todas las tramitaciones para desarrollar suelo y altos costes de construcción, ¿no? Esto lo que nos genera es que promocionar vivienda en España es complicado, ¿no? Porque los márgenes de rentabilidad cada vez son menores y bueno, mientras ya se viene hablando desde hace tiempo que tenemos una carencia de vivienda en el mercado inmobiliario de unas 700.000 viviendas en España acumuladas, generamos entre 100.000 y 150.000 viviendas al año, pero por otro lado se generan hogares en España pues en torno a 300.000. Digamos que estamos generando oferta de vivienda por la mitad del de hogares. O sea, año a año, digamos, la necesidad de vivienda se va incrementando cada vez más. Está más lejos la oferta de la demanda. Otra cosa es que los precios seguirán creciendo hasta unos límites en que ya sea difícil, ¿no? Acceder a esos precios. Oye, hablando de hipotecas también, ¿cómo se explica ese aumento? Porque también se han incrementado el número de hipotecas constituidas en el inicio de año. ¿Cómo se pueden explicar? Sí, según los datos del INE, en febrero y marzo hemos vivido el aumento de hipotecas más alto desde el 2011. Bueno, se explica por lo que comentaba también, los precios son muy altos de la vivienda, con lo cual no te queda más remedio que hipotecarte y cada vez con más importes, y tenemos los tipos de interés ahora mismo mucho más estables que años atrás, ¿no? Y incluso las hipotecas más baratas de Europa. Con lo cual se dan las características, los bancos además están concediendo crédito, pues... ¿Y si cambia el escenario, Faustino? ¿Y si cambia ese escenario en los próximos meses, hablando de esa subida de los tipos de interés? Bueno, pues complicará todavía más el acceso a la vivienda. Está claro que perjudica la capacidad de compra y, bueno, perjudica al mercado inmobiliario, por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando porque Sergi es muy joven. ¿Cuántos años tienes? 32. Casi 32 nada. años. ¿Y por qué entras tú en el mercado inmobiliario? Bueno, yo entro al final porque quiero tener una... En un momento tan complicado, como decíamos con Faustino, ¿no? Sí, yo entré al final hace ya unos años porque quería buscar esa libertad, que esto es un poco subjetivo, ¿no? Que es la libertad. La libertad al final es no ser millonario, simplemente poder dedicarle el tiempo a lo que quieres.
¿vale? Yo vengo del mundo de la docencia y me apasionaba mucho, me sigue apasionando, pero quería dar un pasito más allá. Y lo has dado con Ingres Inversión. ¿Cómo empezáis? ¿Quién forma parte del equipo? ¿Y qué significa para vosotros o para ti en este caso? Pues al final Ingres nace de los conocimientos que adquirí cuando empecé a comprar las viviendas para mí mismo y de la necesidad que veía en la sociedad de la falta de formación en inversión, de dónde invertir, qué es invertir, cómo buscar, cómo hablar con los bancos, que lo comentaba ahora mismo. En España tenemos una facilidad para la inversión en cuanto a los tipos muy importante con otros países. Es decir, tenemos unos tipos bastante económicos, como lo estaba comentando, comparando con otros países. Eso nos da una facilidad para poder apalancarnos muy importante, al igual que la facilidad con otros mercados. En otros mercados no nos podemos apalancar al nivel que nos apalancamos en el mundo inmobiliario. ¿Esto qué hace? Que podamos invertir desde importes muy económicos. Por lo que una vez que yo estuve estudiando, trabajando bastante duro, porque al final en esos momentos no había mucha gente con los que poder aprender, venían muchas demandas de gente que quería que le ayudase. A partir de ahí nació Ingres. A día de hoy ya somos más de 7 en el equipo y estamos sacando unas 10 viviendas, que para mí es lo que más me enorgullece, que estamos sacando unas 10 viviendas al mercado de alquiler residencial, porque creo que lo más importante en una empresa es poder aportar ese granito de arena a la sociedad, ¿no? Nosotros nos basamos únicamente en el alquiler de larga estancia, tanto para familias como para freelance, porque creemos que estamos en un momento de tensión, porque es así, en un mercado tensionado, hay mucha vivienda, hay vivienda vacía por el miedo a las legislaciones que hay, a la normativa de qué va a pasar, y nosotros pues estamos ahí para reformar esta vivienda y poderla sacar al mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Hay oportunidades en este momento de inversión o cómo estamos en este año 2026? Pues oportunidades hay muchas. Hay y muchas. Lo que yo digo siempre cuando viene un inversor y dice, ¿pero lo ves en ciertos portales? Digo, hay veces que salen ciertos portales y salen. Lo que pasa es que hay que tener los contactos, hay que tener una red extensa para llegar a esas oportunidades. Y ahí entramos nosotros, entra nuestra figura de personal super inmobiliario con Ingres Inversión, donde podemos acceder a estas oportunidades. Ahora mismo, cada vivienda que sale, hay 1000 peticiones para comprarla. Nuestra única misión es ser los primeros para poder adquirirla, porque no todo vale, no podemos comprar a precio de mercado, sino que lo que interesa es comprar por debajo de mercado. ¿Cómo llegan estos clientes, estos propietarios hasta vosotros? Pues al final llegan a través de nuestras redes sociales de Ingres Inversión, a través de nuestra propia comunidad de inversión, donde compartimos información, tips, noticias, formaciones y los podcasts que vamos haciendo y sobre todo de los referidos. Una cosa muy importante es cuando un inversor invierte y queda contento, lo comunica porque lo que quiere es... boca a boca. Exactamente. Lo que quiere es, mira lo que he hecho, hasta que no acaba muchas veces es, uy, a ver qué va a pasar, no me voy a adelantar, pero una vez que lo han hecho y tienen esa rentabilidad y cobran esas rentas que ven que no es tan difícil y en realidad no es tan arriesgado, que el inquilino no tiene ganas de dejar de pagar, el inquilino quiere pagar. O sea, hay veces que pensamos que el inquilino no nos quiere pagar. No, el inquilino quiere pagar. Nos tenemos que quitar un poquito ese miedo de la morosidad de los inquilinos y se sienten seguros y entonces lo empiezan a compartir con sus cercanos. Oye, ¿qué os diferencia a vosotros de lo que es un agente inmobiliario tradicional, hablando de que sois un personal shopper? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues al final somos como la figura totalmente opuesta. Más que la diferencia es que las similitudes es que trabajamos en el mismo mundo. Las diferencias son prácticamente todas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo una figura muy clara, que es la del comprador. Nosotros no tenemos ningún interés en el vendedor. De hecho, vamos a intentar negociar lo máximo para el comprador. En cuanto a una figura de la inmobiliaria, normalmente juega el proceso inverso o neutral. Entonces, nosotros aquí trabajamos de la mano de muchísimas inmobiliarias para facilitarle su faena, pero nuestra única misión es defender al comprador. Nosotros como personal shopper, que no nos dedicamos a ello, pero hay muchos que buscan vivienda para vivir, nosotros nos dedicamos a buscar vivienda para nuestros compradores para invertir. Entonces aquí la gran diferencia es que no solo le presentamos las viviendas que tenemos, sino que lo que hacemos es varias reuniones, una estrategia muy detallada analizando sobre todo el perfil de riesgo y el perfil inversor. Porque a la hora de invertir yo tengo una premisa muy clara,
que no todo vale y que lo más importante es dormir tranquilo. ¿Y cómo se invierte, Sergi? Bueno, pues al final, como comentaba, lo más importante es tener una estrategia. Sin una estrategia muy detallada, seguramente el primer paso sea un error. Entonces, antes de hacer ese primer paso, antes de empezar a invertir, tenemos que analizarnos nosotros mismos, tenemos que analizar con qué me siento cómodo, tenemos que analizar nuestros objetivos y nosotros ayudamos a hacer ese análisis, que no es fácil, por eso nos dedicamos varias horas con varias reuniones con los inversores para llegar a este análisis. Porque si el inversor no sabe qué quiere, cuando vea un piso no va a poder decidirse, porque es muy difícil. ¿Y el inversor viene poco informado o cada vez está más informado sobre lo que quieren? Pues cada vez está más informado, pero no significa que esté bien informado. Bien. Le suena, ¿no? Pero son no cosas diferentes porque muchos dicen, no, yo quiero invertir aquí, en Valencia Capital, y quiero una rentabilidad elevadísima. Vale, pero es que no son compatibles. Es que un cuarto sin ascensor no lo va a querer nadie. No es así. Hay mucha gente que quiere vivir en cuartos sin ascensor. ¿Por qué? Porque los precios son más económicos y, como comentábamos, en los mercados tensionados prefieren pagar menos de alquiler aún viviendo en un cuarto sin ascensor, porque saben que va a ser una vivienda temporal durante unos años. Entonces, muchas veces vienen con una idea un poco confusa de lo que es la inversión y sobre todo de la inseguridad de la inversión. Nosotros tenemos una tasa de morosidad del 0%, porque ningún inquilino nos ha dejado de pagar en todos estos años gestionando más de 100 inmuebles. Entonces, no tenemos que decir tan a la ligera de que la morosidad nos van a dejar de pagar, es un peligro, por supuesto que lo es, y hay que tenerlo presente, pero que no sea una barrera esto para empezar a invertir. Y desde IGRES lo que intentamos es acompañar, eliminar estos mitos, ¿no? Estas un poco de leyenda, estas creencias que están en la sociedad, y acercar un poco más al inversor a esta inversión, iniciarlo. Yo ya te digo, nosotros trabajamos, la mayoría de nuestros inversores son de fuera de Valencia, es decir, ¿se puede invertir en Madrid? Sí, ahora, depende de tu estrategia, yo normalmente no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad no te va a salir. Y ayudamos a ese inversor a invertir a distancia, porque trabajamos con aplicaciones, con IA, para que vea toda la inversión, incluso la reforma, al instante, en vivo, como si estuviese en el mismo piso. Yo creo que esa confianza le ayuda mucho al inversor a tomar las decisiones. ¿Está perezoso el mercado en este momento a la hora de encontrar un inmueble? ¿Es muy difícil? Es muy difícil. ¿Cómo se consigue? Es muy difícil. De hecho, nos llegan inversores que a lo mejor hace un par de años nos contactaron y su respuesta es, uy, yo no voy a pagar por esto, yo lo puedo conseguir. Y 2 años después, y es así, no lo han conseguido. Más de uno nos ha llegado y, oye, mira, que es que aún no he conseguido el piso. ¿Qué pasa? Que ahora el precio es el doble. Ahora el precio ha subido. Por supuesto, lo quiere el piso ahora, entonces, ¿es difícil? Es muy difícil. Nosotros, por suerte, tenemos un equipo, tenemos especialistas en el equipo y tenemos muchos contactos para encontrarlo. Hay un indicador, Elena, que te lo marca claramente lo difícil que es el tiempo de publicación de los anuncios, ¿no? Hace 4 años estaban en torno a un mes, a veces incluso una semana, 2 semanas alquilabas o incluso vendías viviendas, y ahora estamos en unas medias de 4 meses más o menos. Esto te indica claramente que es complicado, ¿no? Casar esa oferta por la demanda, pero principalmente por los precios, no porque haya necesidad. También hay mucho comprador que quiere vender a cualquier precio y no todo se vende a cualquier precio. No todo se vende porque lo hemos hecho en conversación algunas veces aquí, decimos, ¿se vende todo en este momento o no? A ver, al final se acaba vendiendo, pero porque el mercado te pone en tu sitio. El mercado te va regulando. Si tú pones un inmueble de 100 a 200, lógicamente no lo vas a vender. Y hay gente que lo pretende, igual que en el mundo del alquiler. El mundo del alquiler ahora todo se alquila. Sí, pero tenemos que acercarnos al precio real, al precio de mercado. Entonces, esto es muy importante, que la gente no quiera subir precios por subirlos, porque el mercado al final no te los va a aceptar. Y en el mundo del alquiler pasa un poquito una cosa que me parece muy curiosa y bonito de contar, porque a veces dicen, esos peores inmuebles en cuanto a altura sin ascensor son los que peor perfil de inquilino tiene, y no es así. O sea, los que nos hemos dado cuenta que el perfil de inquilino con una capacidad económica más bajita se quedan los peores pisos. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Si yo tengo un buen salario, si yo soy funcionario, al final tengo un trabajo fijo y estable, voy a conseguir el inmueble que yo quiera, porque como propietario, en cuanto me venga un perfil así, lo voy a aceptar. Pero si me viene una persona que no tiene trabajo, que no tiene nómina, se va a tener que quedar los inmuebles que nadie quiere. ¿Estos cuáles son? Los que están en el precio por encima de mercado.
Y esto es algo que mucha gente no se da cuenta, pero nos hemos dado cuenta que es así. Oye, ¿por qué un nombre, Igres? ¿De dónde viene? Bueno, únicamente hay que darle la vuelta. ¿Ah, sí? Sí, y es Sergi. Ah. No era simplemente pusimos el nombre al revés y al final de lo que queremos es acercar a ese inversor a la formación, como en los eventos que hacemos, en el foro del inversor, esa formación para poder entrar en la realidad de la inversión. Vais a hacer un foro el próximo día, si no me equivoco, el 6. El 6 Valencia. de junio. Sí, es un evento que hemos querido cambiar el paradigma de los eventos. Los eventos normalmente sabes que son muy unidireccionales, ponentes transmiten información, asistentes asimilan. Pero no son el sujeto activo, el asistente. Queremos que el asistente sea el sujeto activo, el real protagonista. Por eso hemos creado 3 espacios de networking, donde entre ellos y junto con los ponentes van a escuchar, pero luego van a debatir. Oye, yo no pienso igual. Por lo que los esperamos a todos en el Foro del Inversor. ¿Esto es el próximo, en Valencia dónde? En Valencia, en el Westin, en el Hotel Westin Palace de Valencia, el próximo 6 de junio, próximo sábado, esta semana no, la siguiente, en el Foro de la Inversión, un evento que une la inversión bursátil junto con la inversión inmobiliaria, con los mayores referentes del mercado. Muy ilusionados. ¿A partir de qué hora? Pues va a ser un evento diario, ya te digo, incluye las 3 comidas, desayuno, comida y merienda, por apenas 50 euros, porque queremos que sea un precio atractivo para que cualquier persona no sea una limitación para acceder. Y va a ser un evento de todo el día, de hecho seguro que hay gente que acaba de madrugada. Bueno, a nosotros nos invitas, ¿no? Hombre, vosotros a estáis Faustino, más que invitados. a Susana, a Leo y a nuestro invitado que nos acompaña ya al teléfono, Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Bienvenido, buenos días, Ismael, ¿cómo estamos? Buenos días, Elena. ¿Qué tal todo? Entrevista muy maravillosa. Oye, ¿tú también te vienes a Valencia con nosotros? Yo encantado, si nos invitan, encantados. Bueno, pero antes de todo eso tenemos que saber qué hacéis vosotros, porque vosotros sois un grupo importante dentro del sector también. Cuéntanos un poquito, Ismael, ¿a qué se dedica el Grupo Seneas? Sí, muy bien. Pues mira, el Grupo Seneas se dedica principalmente a la estructuración de operaciones de inversión inmobiliaria y de financiación especializada, tanto para inversores privados como para promotores inmobiliarios. Bien, es verdad que dentro de la parte de inversión trabajamos distintas tipologías de operaciones, como pueden ser las operaciones de flipping, que las hemos comentado en varias ocasiones, compra de deuda NPL, leaseback, nuevas sociedades, y siempre es verdad que estamos buscando operaciones donde existe el mercado que nos pueda, que permita que podamos generar valor. Y además hay algo muy importante para nosotros, que todas las operaciones están respaldadas por activos inmobiliarios reales. Normalmente trabajamos siempre en modalidad de coinversión junto con nuestros inversores, en el 95% de las operaciones por no decir el 100%. Oye, Ismael, lo importante que siempre se habla de lo que habla es la rentabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de rentabilidades se puede obtener o puede obtener un inversor con vosotros? Pues mira, normalmente nos estamos moviendo en rangos de rentabilidades objetivos que pueden oscilar entre el 10 y el 17 en función del producto. Y es importante explicar que muchas de estas operaciones tienen un horizonte relativamente corto, por lo que de forma anualizada la rentabilidad es todavía mayor. Piensa que estamos normalmente haciendo líquidas las posiciones entre 6 y 12 meses, fundamentalmente en operaciones de flipping o determinadas estructuras de deuda. Eso hace que sean inversiones muy atractivas porque hablamos de operaciones reales con una estrategia muy clara, tanto de entrada, pero sobre todo de salida. Fíjate que aquí has mencionado varios productos y estamos hoy, te iba a decir, evangelizando en la mesa, conociendo muchísimas cosas nuevas, pero ¿nos puedes explicar qué es exactamente el flipping, qué es exactamente el NPL, cómo funcionan estos productos? Sí, fantástico. Pues mira, el flipping inmobiliario se ha puesto muy de moda un poco la terminología, pero es de la compra, reforma y venta de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Compramos inmuebles, los reposicionamos y los vendemos generando valor. En el caso, por ejemplo, de las NPL son posiciones de deuda, siempre hipotecaria, porque es siempre con garantía real, pero lo hacemos con descuento, donde posteriormente gestionamos la recuperación o la salida de la operación, que es el valor que de verdad nosotros aportamos, en este caso, de cara a los inversores. En el caso del leaseback, que es otro de los productos estrellas de Grupo Seneas, permite dar liquidez a los propietarios que necesitan capital, pero que además quieren seguir utilizando su inmueble. Las propiedades, que también las estamos utilizando mucho, sobre todo este año pasado y este año, donde adquirimos
la propiedad manteniendo el usufructo, lo que permite comprar en un precio francamente atractivo y generar un valor a medio plazo importante, sobre todo para los inversores patrimonialistas. Uh-huh. Ismael, ¿me escuchas, verdad? Sí. Es que te escuchamos ahí con cierta indefinición a veces, que tengo miedo de perderte en un momento determinado, pero bueno, vamos a seguir porque quería preguntarte además que estáis entrando muy fuerte en financiación para promotores inmobiliarios. Es uno de los grandes problemas que acompaña al sector y cómo lo estáis haciendo vosotros. Así es, Elena. Pues es verdad que hoy uno de los grandes problemas del sector de los promotores es el acceso a la financiación. Las entidades bancarias están pidiendo un mínimo de preventas, una serie de limitaciones que hace más difícil el acceso a la financiación. En nuestro caso nos adaptamos a la situación concreta de cada proyecto y estructuramos soluciones tanto vía equity como vía lending, convirtiéndonos en muchas ocasiones en socios de los promotores. Trabajamos con financiación alternativa, bancaria e incluso modelos híbridos, lo que nos permite sacar adelante proyectos que muchas veces no encajaría con la banca tradicional. Hay promotores, Elena, que tienen un buen proyecto pero necesitan una estructura financiera flexible y ahí es donde nosotros entramos ayudándoles tanto en la parte financiera como en la estructuración del proyecto como en la propia comercialización del mismo. Oye, algo importante. Fíjate ¿qué es lo que os diferencia, Ismael, de otros operadores que estén haciendo algo parecido a lo vuestro? Pues, mira, principalmente la capacidad de generación y análisis de las operaciones. Estamos en un mercado donde hay muchísima liquidez y donde encontrar operaciones se torna francamente difícil. Y el análisis, desde luego, que es clave en los mismos. Hoy el producto de calidad, como comentaba, escasea y nosotros tenemos capacidad de captación gracias a la presencia de medios, la estructura inmobiliaria y nuestro equipo especializado en negociación y análisis de activos complejos. Y además, algo que para nosotros es fundamental, que invertimos con nuestros inversores, por lo que nuestros intereses están siempre completamente alineados con ellos. Oye, Ismael, ¿qué le dirías a alguien que quiere invertir o desarrollar un proyecto con vosotros? Pues mire, lo primero que hoy más que nunca es importante rodearse de estructuras profesionales, tanto para invertir como para promover. Que lo importante no solo es estas oportunidades, sino también saber analizarlas, estructurarlas y sobre todo ejecutarlas correctamente. Y ahí es donde nosotros podemos aportar valor de verdad, acompañando tanto al inversor como al promotor en todo el proceso, tanto desde un punto de vista de análisis como de coinversión. Oye, ¿dónde os pueden encontrar? Porque yo no sé dónde te encuentras tú. Pues, de momento no sé si escuchándote con dificultad, cierta dificultad, no sé dónde te encuentras, pero ¿dónde os podemos encontrar? Si alguien quiere acercarse hasta el grupo Seneas. Sí, pues mira, Elena, trabajamos desde Madrid, aunque operamos a nivel nacional con inversores o con promotores inmobiliarios. Cualquier persona que esté interesada puede ponerse en contacto con nosotros en el 91 639 0347 a través de nuestra web seneas.com o seneascapital.com o directamente en nuestras oficinas, citas en Majadahonda, en Avenida Reyes Católicos número 2, primero A. Siempre trabajamos con cita previa para así poder analizar cada operación y sobre todo el perfil de cada uno de los inversores. Repíteme el teléfono otra vez, más despacito, para que tomen nota los oyentes. 91 sí. 639 ¿sí? 03 47 47 o seneas.com ¿sí? o seneascapital.com. Bueno, yo voy a llamar al 916390347 en cuanto salga del programa, ¿te parece? ¿Me atiendes tú? Me parece fantástico, encantadísimo además. Gracias por acompañarnos, no nos queda tiempo, pero solamente invitamos, Sergi, nos vamos a Valencia. Estáis todos más que invitados al foro, la verdad. Faustino se viene al foro. Allí vamos. Allí vamos, a Valencia. Además hay playa, ¿no? Nos da tiempo hay playa, es en un lugar emblemático y sobre todo aprender. ¿Qué más pedimos, Susana, también, no? La comitiva del colegio para allá. Y seguimos debatiendo un poquito más, si os parece. Leo también, nos vamos todos. Encantado. Bueno, mientras tanto, pues vamos a disfrutar de momento aquí, pero bueno, gracias por acompañarnos una semana más, un día más en este programa. Ya saben que volvemos la semana que viene, próxima semana, aquí a su cita imprescindible a las 11 de la mañana, el próximo miércoles. Hasta entonces.